Bienvenido. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me puedes confirmar si me escuchas bien? Sí, 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 escucho, ¿me escuchas tú? Perfecto. Profe, para comentarte, aunque te puedo escucharte, sí se escucha que estás lejos del micrófono, profe. Ahora, ¿se escucha mejor? Ahora puedo confirmar que sí. Perfecto, perfecto. Entonces ya vamos a comenzar con la clase en vivo. Voy a permitirme compartir pantalla. Ya vamos a comenzar. Bienvenido entonces a nuestro clase en vivo número 4 de mecánica. Hoy estaremos hablando de vigas por flexión. Buenas Momento. noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Para mí, sí, profe. Perfecto. Bien, entonces estaremos hablando de vigas por flexión, la parte correspondiente a los análisis de fuerza, fuerza de corte y momento flexión, momento flector. Recordando, sabemos que una viga es un instrumento, es un elemento estructural, el cual está diseñado para soportar cargas aplicadas en varios puntos de manera distribuida o de manera puntual. Acá tenemos el caso del ejemplo A, que nos da una carga distribuida, perdón, concentrada, donde tenemos una carga P1, carga número uno, y la carga número 2 a una distancia entre ellas relativa con respecto a nuestros puntos de reacción. ¿Sí? Entonces vemos que la P1 está de A a B a una distancia, digamos que X, de B a C, digamos que hay una distancia X', y de C hacia A hay una distancia X''. Por ejemplo, en toda la distancia entre los apoyos es de X total, la sumatoria de X. ¿Qué es lo que se refiere con esto? Que nosotros vamos a poder obtener cómo se comporta la viga a través de la flexión o del comportamiento correspondiente a su eje longitudinal. Esto que estoy marcando acá, en una carga puntual o unas cargas distribuidas. Si acá tenemos una carga puntual, dos cargas puntuales, P1 y P2, acá tenemos una carga distribuida. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos, si podemos ver, dos figuras geométricas. Esta figura geométrica que estoy resaltando acá es una figura geométrica ¿de qué tipo? Esta figura geométrica es un rectángulo. Y esta otra figura que tenemos acá, entonces sería un trapecio.
Bien. La idea es llevar estas vigas, esta viga, sus reacciones, a dos cargas distribuidas. Es decir, queremos decir que la primera carga del rectángulo debemos representarla que sea una carga distribuida llamada P1. Y la segunda carga, que es la del trapecio, una carga distribuida, que sería P2. Todo corresponde en función del centro de masa de la figura. Sabemos que un rectángulo sería L medio. ¿Sí? Entonces la carga P estaría ubicada a la mitad de esa longitud. Si la longitud de acá hasta acá sería X, entonces la carga distribuida estaría aquí, estaría a una distancia de X medio, porque es L medio. Y la del trapecio, lo correspondiente a su ecuación fundamental hacia el centroide. Para distribuir, que entonces acá tendríamos una distancia que sería, vamos a llamarlo de manera genérica, X', que no es la derivada, sino que por llamarla X', es un nombre distinto a X medio. Bien, entonces hay dos tipos de cargas que soporta una viga: cargas puntuales y cargas distribuidas. ¿Correcto? Estas cargas hacen Correcto, profe. que la viga, perfecto, estas cargas hacen que la viga genere una flexión. ¿Qué es una flexión? De que ella, bajo la acción de estas cargas, no sé, ¿no? Esta viga vaya a generar una flexión, es una curvatura, una curva donde si vemos que se desplaza magnificando, ¿bien? O que se desplaza nuestra curva de la viga, donde tenemos un punto máximo, vamos que alcance a nuestro, ¿quién? Nuestra flexión máxima. ¿Bien? Por eso es que nosotros debemos de pasar de las cargas distribuidas, debemos llevarlas, transformarlas a cargas iguales, que son concentradas. Cargas puntos son no más que las cargas concentradas. Cargas puntos son equivalentes a cargas concentradas. Es decir, que su acción es en un punto, no está en varios puntos simultáneamente, sino se la concentramos en un solo punto. De manera formal, vemos que una viga por fracción es un elemento estructural lineal diseñado para resistir cargas perpendiculares en su eje longitudinal. Lo que haríamos. Eje longitudinal, esta sección que tenemos acá. Sabemos que el eje longitudinal está en la parte central del elemento, a la mitad, tanto en la misma distancia hacia un lado como hacia el otro. Y acá vemos cómo sería el comportamiento, lo que le había hecho a mano alzada, cómo sería el comportamiento de una viga bajo la acción de cargas. ¿Ok? Nuestra carga sería esto, va para una carga distribuida. Si esto sería un espectáculo que tenemos acá, nosotros la podemos representar, su equivalente sería de esta manera. Fíjense cómo ella agarra y genera esa curvatura. O podemos perfectamente decía, bueno, la distancia es px medio y toda la representamos a la mitad de la viga. Esta es la carga y va a generar esta curvatura. Esa curvatura se llama flexión.
Y la flexión está asociado ¿a quién? A un momento, a un momento. Y a una fluencia. La flexión está asociada a momento y a fluencia. La llamamos. Bien, ¿alguna pregunta? De mi parte, no. Perfecto. ¿Los demás participantes? ¿Alguna duda? La pregunta. Ah, dígame. Ah, bueno, entendí que era una pregunta, no tenía ninguna pregunta. Entonces, esto sería nuestro aspecto teórico para comprender el comportamiento de una estructura bajo la acción de fuerzas, y se conocen por fuerzas externas porque son fuerzas añadidas, son otras cargas que se colocan en esa estructura. ¿Dónde lo vemos? Lo que ustedes, y en la sumativa número 2 que son los puentes, las estructuras, los techos, las torres, donde llevan cargas. Esas cargas son cargas externas y la condición fundamental es que ella mantenga su equilibrio, por eso se llama estática. Y el equilibrio quiere decir que toda la sumatoria y su fuerza debe ser igual a cero para que ella no colapse, para que se mantenga en completo equilibrio, o es decir, que se mantenga de pie sin lograr derrumbarse, sin lograr colapsar, sin lograr caerse. Ahora, bajo las cargas donde están diseñadas, con las cargas que van a soportar. Por eso ustedes ven por qué cuando hay los movimientos telúricos, de tierras, terremotos, las estructuras, los edificios o las edificaciones se derrumban, colapsan, porque pierden la parte de la sumatoria de fuerza que es igual a cero, es decir, pierden su condición estática. Y llega un momento, sé que la fricción pasa el umbral y las cargas sobrepasan la condición de equilibrio y se genera el colapso. O se genera el colapso porque es de tal magnitud que hace que el momento y la flexión sea incontrolable por la estructura en función de el diseño ya asociado. Eso es todo. Bien. Recordamos que algunos de los tipos de apoyos tenemos para dos grandes grupos, para la estáticamente determinadas y las estáticamente indeterminadas. Fíjense que en ambos casos tenemos la palabra estática, estática que significa que está en equilibrio, pero determinada que son cuantificables, que son fáciles de cuantificar o determinar dichas cargas. En estos casos, fíjense, tenemos apoyo simple o también simplemente apoyada, una viga en voladizo, pero tiene dos apoyos y la parte de voladizo es esta sección que tenemos acá. De aquí es voladizo, es el voladizo. ¿Bien? Y totalmente en voladizo, pero aquí está empotrada. Entonces esto tiene todos los vínculos de libertad. Tiene dirección X, tiene dirección en Y y tiene dirección en Z, es decir, tiene el momento. En carga en X, carga en Y, en carga en Z. Para mí. En el empotramiento. Claro, por supuesto, este es un voladizo. Si le aplicamos una fuerza K, una fuerza P, entonces, ¿cómo haría ella? Ella haría de esta manera, ¿correcto? Magnificando cómo sería la flexión. Por supuesto, aquí la flexión se nota que es mayor que en esta parte, y aquí la flexión sería
Y ahora vemos la estáticamente indeterminada. Fíjense que aquí tenemos tres vínculos de reacciones. Entonces, para una viga continua tenemos un soporte donde podemos A en B y en C. Acá, fíjense que la frecuencia natural del sistema, en vez de estar en voladizo como el caso anterior, este caso, no es porque tiene un soporte acá. Es decir, que aquí va a generar una reacción. O en la construcción civil, que se ven vigas empotradas en ambos extremos. Según una viga fija. Por supuesto, acá tiene menos movilidad que este, pero entonces este es más propensa a colapsar más fácil que este. ¿Entiendes? Sí, profe, yo entiendo. Perfecto, perfecto. Esto es importante porque en el momento del análisis de los problemas debemos de saber qué, dónde estamos, qué tenemos y qué nos pide. Entonces, ¿cómo se comporta la viga bajo diferentes tipos de cargas y apoyo? Bueno, ya esto lo habíamos dado en las láminas anteriores, ¿sí? Puede ser bien para vigas concentradas, ellas funcionan bien para cargas concentradas, perdón, y cargas distribuidas, tanto para prácticamente determinadas o las determinadas. Pero en ambos casos, sus sumatorias de fuerza es igual a cero. Cuando decimos la sumatoria de fuerza para componentes en X y en Y, si estamos trabajando en el plano, o X, Y, Z, si estamos trabajando en el espacio. Todas las fuerzas que actúan sobre ellas deben ser igual a cero. Por eso, esto significa que es estática, es decir, no se mueve, se mantiene firme en su posición. Decimos que el momento flector lo llamamos con la letra mayúscula M y viene dado por la ecuación fuerza por distancia. También esta distancia, hay algunos autores que lo llaman radio o lo llaman palanca. ¿Sí? Entonces la fuerza, sabemos que es la que se aplica sobre la estructura y la distancia se representa desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto donde se debe calcular el momento. Bien, supongamos que tenemos una viga, ya tenemos punto A, ya tenemos nuestra reacción y tenemos una fuerza aquí, fuerza P1 y tenemos una fuerza P2. Si nosotros queremos calcular momento aquí, en esta sección, y decimos, bueno, sentido antihorario, el momento es positivo. Asumo, declaro mi condición, y entonces la fuerza desde aquí hasta aquí tenemos una distancia de X. Así que el momento en el punto A, entonces yo digo que el momento en A es igual a la fuerza P1 por la distancia que vale ¿cuánto? Que vale X. Esa distancia vale X. Y ese va a ser mi momento. ¿Y cuál es la unidad de momento? ¿En qué viene la fuerza? En unidad de fuerza, en Newton, libra fuerza si es sistema inglés, si es sistema internacional Newton, que es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si es sistema internacional,
el momento viene dado en Newton por metro. Ese sistema inglés viene dado en libras fuerzas por pulgadas y pulgadas en inglés. ¿Correcto? Son sistemas de unidades para el momento. ¿Se entiende? Claro, profe. Sí, Perfecto. Si bien el momento es lo que me va a generar la rotación, es como decir que en este punto de la viga, en este punto estoy marcando acá, ella se va a mover, se va a torcer sobre ese punto de apoyo. Eso es lo que sería el momento, ese par de fuerza que hace que se trate de levantar de su apoyo. Tenemos el esfuerzo por flexión, que su letra griega es el sigma, y se representa mediante la ecuación momento por la distancia. Este es el momento, m, por la distancia al eje neutro de la figura geométrica, y este señor, y no es más que el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Bueno, profesor, pero ese momento de inercia depende de quién, del perfil de la viga, de la figura geométrica de la viga. La viga puede ser de este tipo, la viga puede ser de este tipo y tiene un momento de inercia determinado. Hay vigas que pueden ser de este tipo, de este tipo, es el dibujito que le estoy haciendo acá, es diferente a este y tiene otro momento de inercia diferente. Si este es un momento de inercia de este tipo, digamos que es un momento de inercia prima, este momento de inercia es prima sus dos. Pero tenemos la famosa viga que ustedes conocen como la famosa viga doble T. Creo que lo han escuchado en la ferretería o en la construcción. Pero también tenemos una viga que es la viga de un solo perfil, que es la viga T. Entonces tiene un momento de inercia, que digamos un momento de inercia prima sus tres. ¿Por qué? Por la ecuación que la rige. Correcto, entonces la viga, según su perfil, tiene un momento de inercia. Una viga también puede ser circular, correcto, una barra circular. Y el eje, por ejemplo, en esta, ¿dónde está el eje de referencia? Aquí nuestro eje neutro, acá estaría Y. En este señor, Y estaría aquí. ¿Bien? Es esta Y, que es la distancia al eje neutro. ¿Qué es la distancia? Si este Y es de aquí con respecto a acá. Esa es la distancia al eje neutro, donde Y es esa distancia del eje neutro y el eje neutro está acá, a la mitad de la sección transversal de la viga. Estamos viendo la viga en su corte transversal, como su vista transversal, su vista de cara lateral. ¿Sí? ok. Ok. Entonces, momento, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Recordamos fuerza por distancia, fuerza por brazo, fuerza por radio, porque lo que nos interesa es a dónde está aplicado la fuerza el punto de aplicación de la fuerza con respecto a donde yo quiero obtener el momento. Pero ahora tenemos el esfuerzo por flexión. Esfuerzo por flexión. ¿Y cuáles son las unidades? Si el momento es Newton por metro, esto viene en milímetros o en metro, y el momento de inercia viene en centímetros a la 4 o momento, o perdón, o metro a la 4 viene unidades a la cuarta. Bien, entonces hacemos nuestra eh, análisis dimensional de unidades y vemos en qué está quedando nuestro esfuerzo
de flexión. También en resistencia decimos que la flexión no es más que la fuerza aplicada con respecto a la deformación que sufre la viga, porque un esfuerzo por flexión no es más que una deformación de la viga, del elemento, una deformación de la estructura. Y recuerde que la deformación puede ser plástica o puede ser elástica. ¿Recuerdan? Bueno, lo van a ver más adelante, donde tenemos acá esfuerzo y aquí tenemos deformación, tenemos una condición elástica, luego tenemos una condición plástica y luego tenemos una condición de ruptura. Entonces aquí tenemos el esfuerzo máximo, S sub Y, donde aquí tenemos nuestro esfuerzo mínimo, nuestro esfuerzo último, y aquí tenemos el punto de ruptura. ¿Eh? Entonces, este esfuerzo es la deformación. Viene de acá, es la deformación. Tienen resistencia a los materiales o ciencia a los materiales, van a ver comportamientos. Tenemos el esfuerzo versus la deformación. Pero para esto es el entendimiento que ya lo tenemos que tener presente desde mecánica. ¿Correcto? Correcto. Y esto lo tenemos, lo podemos tener bien sea por tablas manuales o ecuaciones de la figura o de la viga, en este caso ecuaciones de la figura, que son en las ecuaciones de momento de inercia. De inercia. Ok, dado esto, digamos, podemos interpretar y analizar todo esto que hemos visto. Bien, tenemos una viga con un punto en A, el cual esto forma una reacción, vamos a llamar R sub A porque es el vínculo A. Y aquí tenemos nuestra otra reacción que sería la reacción en B. Esta es una viga de qué tipo? Simplemente apoyada, ¿correcto? Una viga simplemente apoyada, en la cual tenemos una fuerza, nuestra fuerza llamada P, y está a una distancia de L medio de cada extremo. Es decir, la distancia entre A y B de los apoyos es L, de manera general. Me dice, bueno, obtener la fuerza constante y momento flector de la viga. Recuerdo que la letra B corresponde a corte, fuerza de corte. Esa fuerza de corte ocurre en quién? Y yo voy a generar un corte aquí, voy a como a cizallar. La fuerza de corte tradicionalmente corresponde en la dirección Y. Y nos piden el momento. Sabemos que el momento no es más que la fuerza o la distancia. Lo primero que nosotros debemos de realizar es el diagrama de cuerpo libre, que es esto que está acá, que siempre en las condiciones de análisis de los problemas, los criterios dice realizar de manera manual el diagrama de cuerpo libre, el análisis solicitado. Ese diagrama de cuerpo libre es de cómo se comporta esto que estamos viendo acá. Bueno, nos quedan 10 minutos, ya vamos a terminar, no hay problema. Esto sería el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que estoy generando un corte a la izquierda de del punto D y a la derecha del punto D, la cual estoy llamando como C y como E, que aquí no aparece, que sería acá C y aquí sería acá E, pero no aparece
en la condición inicial. Por ejemplo, por eso es que yo lo llamo diagrama de cuerpo libre, porque acá es donde va a aparecer los cortes, los cortes y los momentos. Los cortes y los momentos, que acá no está, acá no se muestra. ¿Correcto? ¿Se visualiza? Sí, Ok. Entonces, calculo que las reacciones, sé que la reacción A es la fuerza media y la reacción en B es la fuerza dividido para 2 por las condiciones de distancia, aplicación de fuerza. Y esto sería, ¿cómo sería el comportamiento del punto C? Fíjense, este corte, estoy cizallando, estoy cortando la viga en esta sección, estoy cortando la viga, ¿cómo sería la simulación? ¿Cómo sería el comportamiento? Y fíjense que aparece, lo que yo le dije arriba, aparece un corte, aparece un momento, ¿bien? A la derecha y a la izquierda, porque fíjense, esta va en un sentido y toda esta va en un sentido opuesto. ¿Por qué a la derecha y a la izquierda? Para generar un par de fuerza, un par de fuerza. Par de fuerza quiere decir que hay a la derecha y hay a la izquierda. Eso es lo que se refiere para un par de fuerza. Ese sería el comportamiento para el punto C, el comportamiento para el punto E. Y fíjense que aquí la distancia cambia, porque yo digo aquí la distancia entre A y B es X, pero entonces la distancia entre A y B, si en el punto aquí sería X, ¿cuánto faltaría? L menos X, porque si L es la total, X es la incógnita, la diferencia aquí es la total menos la incógnita. ¿Sí? Hay que tener entonces cuidado acá, porque esto es lo que nos va a utilizar. Esto es, ¿quién es esto? Esto es el brazo, esto es la distancia, o también conocido como brazo, o también conocido como el radio. ¿Por qué? Para todo esto, para poder aplicarlo a mi momento, que sabemos que es fuerza por radio. Y ese sería el gráfico de la fuerza de corte. Sube P medio hasta el punto acá, fíjense cómo será el comportamiento hacia el punto D y luego hacia el punto B. Bien, y el momento, mi momento máximo sería de esta manera, fuerza por la distancia, por brazo. Momento máximo, esto es el momento máximo, que sería la fuerza por la longitud dividido para 4, donde a una distancia de L medio. Entonces, tenemos gráfico de corte, de fuerza de corte, y tenemos gráfico de momento. ¿Bien? Y es lo que se pide. Cuando en la evaluación sumativa nos dice, a obtener la fuerza de corte y momento, vamos a obtener la magnitud, el valor P y de M, pero ¿cómo se representa así? Entonces, este momento máximo, ¿cuánto vale? Este momento máximo vale PL cuarto. Eso es un valor, eso es un número, ¿correcto? sí, Ok, entonces me permito borrar acá el fuerza para dejar el lienzo otra vez tal cual en su visualización. PC, me pueden visualizar. Esto lo convierto, lo subo a YouTube y lo cuelgo en la aula virtual y lo comunico por el foro de anuncio cuando ya está listo, ¿correcto? ok. Mira, profe, una pregunta. ¿No había corregido las segundas sumativas? Esta semana la estoy corrigiendo, porque tradicionalmente yo espero hasta el día martes que se cierra para hacer una sola corrida, ¿correcto?
Ok, Inmediatamente profe. usted verifica, no se preocupe por eso. Yo le notifico para que visualicen su nota y cualquier duda me lo haga comunicar por el foro de a la mensajería y verificamos, ¿correcto? Ok. Acá tenemos una viga simplemente apoyada, tenemos un momento en el punto B y bueno, dice y bueno, el diagrama de fuerza y momento para la viga. Te decimos que el diagrama de cuerpo libre de la viga está dado para las reacciones en A y en C, que son los puntos de contacto, y los diagramas de momento flector y de corte serían como se muestra acá. Bien, el corte, fíjense, el corte en este caso simplemente se mantiene constante, esto que está en azul, es nuestro corte, y nuestro momento que en el punto B, esto corresponde al momento T, esto corresponde a ese momento T que está girando acá. Y fíjense que la ecuación es una recta. ¿Sí? Es una recta. Bueno, mis estimados, cualquier duda, este, me lo hacen, me lo comunican, que a la brevedad de lo posible le estoy dando respuesta. Muchas gracias por, Hasta luego, teacher. hasta luego, por compartir Bueno, muchísimas gracias, profe, por tu tiempo y la explicación por el día de hoy. Y bueno, que se cuiden. muchas gracias por usted asistir a nuestro encuentro virtual. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.